Este carnaval, este carnaval, y ojo, no es por promocionar a ningún candidato político, pero tú sabes el gasto en el que se van a incrementar los pasajes para llegar a determinadas regiones en carnavales. Te doy un ejemplo. El costo que sale de ir de La Paz a Tarija y de Tarija a La Paz, o el costo que te va a salir de Sao Paulo a Santa Cruz, o de La Paz llegar hasta Cochabamba, un incremento en los pasajes, sin ir lejos, lo de Tarija, pero ya es una barbaridad de millonada en los pasajes. Hola Marquitos, ¿qué te parece si hablamos de carnavales? Hola Hugo, ¿qué tal? Y un saludo cordial a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Perdón, saludos cordiales a todos, perdón que te interrumpe Marcos, pero hay que saludar a la gente, tienes razón. Salud. Claro que sí, como siempre, Huguito. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante por la época, por la circunstancia, carnavales y cómo a veces las personas, la sociedad boliviana, a veces, y nos incluimos, hacemos de nuestra vida un carnaval. Oye, pero ¿por qué dices la época? ¿Porque Estamos cerca de la carnaval. vida boliviana se ha vuelto un carnaval o No, no, porque estamos en un proceso electoral o a quién estamos carnavalendo? también, ¿no? Y además en la cotidianidad de la gente, nosotros como bolivianos, y obviamente no vamos a incluir a todos, pero habemos muchos bolivianos y bolivianas que a veces hacemos de nuestra vida un carnaval. Y parte de esa ¿De qué a quién cultura, te refieres? Porque la ciudadanía a un carnaval es, yo te voy a dar un ejemplo. El día viernes yo he estado en un evento donde ha estado nuestro querido amigo alcalde de La Paz, quien debe vivir una vida de carnaval, porque cada lluvia se espanta, pone cara de pepino y no sabe dónde esconderse o dónde enterrarse, ¿no? pero además, por ejemplo, en esta lógica carnavalesca, recordemos cómo don Manfred Reyes Villa estaba pidiendo, por ejemplo, que postergar las elecciones nacionales del 17, que ya se ha fijado a otra fecha. ¿Por qué? Porque si bien no es carnaval, pero es una festividad de Urcupiña en Cochabamba, una fiesta, que es parte también de una actividad carnavalesca, ¿no? ¿Vos sabes por qué a Manfred no le gustan los carnavales? ¿Por qué? Porque con los sprays se le pierde el tinte. Ah, bueno. Pero bueno, vamos a seguir, pues le pongamos un poco de seriedad al programa, si no van a Sí, pensar que estamos en carnavales nosotros. A ver, Marquitos, ¿qué te ha parecido ayer esta entrega media rara, este encuentro de partidos políticos ahí en la Plaza Boroa, en la multipartidaria y no sé qué, los acuerdos a los que se han llegado? ¿Qué te ha parecido? a ver, en una primera instancia en la calle se veían las barras de los diferentes partidos políticos, obviamente como un estadio, ¿no? Unos apoyando a sus candidatos, otros atacándose, pero hay un poco también la intolerancia de muchos bloques, principalmente de la gente del MAS, que además, por cierto, la gente, muchos los ha identificado como funcionarios públicos que estaban yendo ahí a hacerle barra a su precandidato al actual presidente Luis Arce. Pero más allá de eso, el trasfondo creo que ha sido interesante porque se ha podido generar una mesa de diálogo entre los diferentes partidos políticos. Todos se han puesto de acuerdo, una cabeza, el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, y han sacado un documento interesante con 15 varios puntos. puntos. 15 puntos para blindar el proceso electoral, dice, no, pero yo tengo una observación ahí. A ver, Terrible observación, porque si los bolivianos no le ponemos un poquito de voluntad, de interés a este proceso electoral que se viene, ojo, por mucho que se blinde, por mucha voluntad política que haya de los políticos, entre comillas, tenemos un Tribunal de Justicia prorrogado que está haciendo y hace lo que le da la gana. Cuidado, nos debemos una mala sorpresa con ellos. Es decir, para que salgan bien las cosas es con la gente nomás, ¿no? no, y definitivamente acá no nos vamos a tomar el pelo, no nos vamos a mamar, como quien dice, Huguito, Yo sé y hay que ponerle ti porque esa palabra no es buena. pero está claro que todo lo que hoy los bolivianos tenemos, toda esta crisis, estos problemas sociales, marchas, protestas, quejas de diferentes sectores, de la misma gente que se queja que está subiendo todo y es una realidad sin duda alguna, tiene un origen. Y ese origen, pues, es el despilfarro económico que ha tenido el ciclo del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo que nos ha llevado al descalabro económico.
Ellos son los responsables, un manejo de casi 20 años con una discrecionalidad en cuanto al manejo económico, miles de millones se han ido gastando y recordará mucha gente. Por ejemplo, don Evo Morales ha hecho su museo, promovido por algunos sectores, pero esa comunidad donde se construye ese museo a nombre de Evo Morales no tiene ni alcantarillado, no ¿Mm? tiene una adecuada luz eléctrica, no tiene señal de internet. Entonces, ahí te das cuenta Pero nomás, lo que pasa es que tiene una razón de ser que no haya alcantarilla. a ver, Y es pues que lo que flota en la alcantarilla está gobernando, ¿no? así es, Es claramente. eso. ¿Para qué alcantarillas si están en palacio? Pero bueno. Entonces ahí te das cuenta de estas contrariedades, ¿no? Un país que ha tenido millones y millones de dólares de bolivianos, de plata en el país, el gobierno la ha despilfarrado en obras fantasmas, en proyectos que no le han sido útiles a la gente, a la sociedad. Imagínate el Salar de Uyuni, la ciudad de Uyuni, una ciudad tan turística, tan bonita, y no tiene alcantarillado. Así es. Ima- Pero sí tiene loteadores. Yo te comento que hace unos 5 años atrás, más o menos, entró preso el alcalde de Uyuni, justamente porque loteó una parte de Uyuni, que es un patrimonio, la loteó a nombre de ser alcalde, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Volvamos a la vida del carnaval, que es tan carnavalesca nuestra vida en Bolivia, que los alcaldes, que son los que deberían proteger las áreas comunes, las áreas para los ciudadanos, son los primeros en lotear, son los primeros en traficar. En la mayoría de los casos lo hacen así, le encuentran negocio a este tipo de cosas. Eso pasó con el alcalde de Uyuni hace unos 5 años atrás, te comento, ¿no? Pero yo quiero tocar un tema, ya que lo mencionas, y para no picar mucho. ¿Y por qué el tema del carnaval? ¿Por qué nos ha venido a la mente hoy día? ¿No? Primero, no solamente por la fecha, sino porque nos está sucediendo lo que ha sucedido en muchas ocasiones. El grado tal de falta de formación, de educación, de conocer la historia, nos ha llevado, sin ánimo de perseguir a nadie, porque cada uno tiene derecho a pronunciarse como quiere, pero también nosotros tenemos el derecho de recibir disculpas cuando la información es mala. Hace unos días atrás hablaban del 14 de febrero como la invasión chilena al Pacífico, ¿no? Y el detalle mayor, mayúsculo, que lo hacían en un medio de comunicación respetuoso, es que era la era de los varones de estaño. Por Dios, si el salitre y el guano hubieran valido como el estaño, o los varones del salitre y el guano hubieran tenido algo que ver, hubiera sido coincidencia, hubiera sido importante, pero sin embargo, ese dato no es un dato menor. Es un dato mayor y es terrible porque no se puede difundir en los medios de comunicación ese tipo de información porque lo vuelven realmente carnavalesco esto. Y nuestros jóvenes y la otra gente no solamente entra en un grado de confusión, sino le pierde confianza a los medios de comunicación y de información. Y lo que sucede es pues que directamente vamos a entrar en un círculo de ignorancia profundo en el que nadie va a saber lo que pasa y vamos a justificar en cualquier momento las barbaridades y aberraciones que se han hecho en este régimen. No, sin duda alguna, Hugo, y ahí había algunos dichos que decían, cada país se merece las autoridades que tiene. Y no es que nos merezcamos autoridades incompetentes, es el problema de la confianza. Yo creo que estos años mucha gente ha depositado la confianza en un movimiento al socialismo, en un gobierno que ha prometido muchas cosas, en un Evo Morales en una primera instancia que le ha ofrecido cielo y tierra a la población y lamentablemente hoy se ha desencantado, creo, Hugo, porque hoy la población está viendo la cruda realidad. Filas por combustible, precios elevados, no hay dólares, la gente está empezando a preocuparse más por la economía, la gente no sabe cómo va a llegar a fin de mes, no sabe cómo va a pagar el alquiler, no sabe cómo va a pagar el colegio de los hijos. Entonces, hay una escalada sin duda alguna de preocupación de la gente. Y por eso decíamos hace un instante que la clase política, principalmente la clase que ha gobernado este país, ha hecho de la vida política y del país un carnaval porque han hecho lo que les ha dado la gana. Ponías un ejemplo hace un instante de autoridades que han hecho y deshecho en los cargos que han estado. Y ahí también la justicia juega un rol importante. Y la justicia también ha hecho un carnaval de las acciones que debiera hacer. Una justicia totalmente sometida, una justicia totalmente prebendalizada, jueces y fiscales que hacen lo que muchos dicen, con la plata baila el mono. ¿Y es por qué? Porque lamentablemente tenemos jueces y fiscales que con un soborno de unos pesos puede arruinar y cambiarle la vida a gente que puede ser inocente
y a la gente que es culpable seguramente liberarle y exonerarle de culpa. Eso también es parte de esta visión carnavalesca que todavía Oye, tenemos, hablando de Hugo. esos carnavales que tú dices, le pondremos un tinte regional, el buri. ¿No? ¿Y por qué le pongo el buri? Nuestro fiscal general ayer por la tarde pedía garantías para poder entrar al Chapare para ejecutar la orden de aprehensión. El ministro Evo, contra Evo, el ministro de Gobierno habla de ya, al estilo Juanito y no me acuerdo, el de la fábula, el de ahí viene el lobo, al pastorcito y viene y el lobo, ya ahí viene el lobo, ¿no? Ya lo vamos a aprender, ya pronto, ¿no? Pero por qué tocó este tema y el buri? Porque a este fiscal, a estas autoridades judiciales, a este ministro de gobierno, pucha, no les ha temblado la mano, ni el operativo, ni los recursos para ir a detener a la expresidenta constitucional Yanine Áñez, para irlo a secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho, para irlo a secuestrar a Marco Antonio Pumari, para tomar detenidos como la resistencia paceña, la resistencia cochala. No les tiembla la mano, pero carajo, se hacen pis en sus pantalones cuando se trata de ir a detener a Evo Morales. ¿No? Y piden garantías encima a aquellos a los que no les temblaba la mano cuando tenían que perseguir políticamente. Eso para mí es un carnaval y es un verdadero buri, porque da la casualidad que estas dos autoridades tienen que ver con Santa Cruz, ¿no? Sin duda alguna, y es lo que te decía hace un instante, Hugo. Lamentablemente esta justicia se ha sometido demasiado y la institucionalidad, el respeto a la norma, hoy no se la cumple. Hoy el que tiene plata, bueno, pues puede salir exonerado. Y el que no tiene plata, bueno, lamentablemente, sea culpable o inocente, va a parar directamente a la cárcel. Ojo, Y ojo, hablando de ojo, cárcel, perdón que te corte. El que tiene plata, salida de su sueldo y de sus ganancias de funcionario público. En eso hay que ser claros. sí, sí, sí. Porque aunque tengas plata y eres un empresario próspero, si te la metieron en el juicio, aunque pagues lo que pagues, aunque pierdas lo que pierdas, igual te vas preso. Así es este régimen, ¿no? Y eso es la voluntad, ¿no? Esa es la voluntad del capricho del poder a quien quiere entorpecer, al quien quiere generar polémica, al quien esté en contra de una idea política. Y hay N de casos acá en el país donde lamentablemente la justicia ha actuado por instrucciones de altos mandos políticos, pero y no solamente en el plano político, Hugo. Yo creo que mucha gente se ha tropezado con problemas legales, porque como quien dice, el que no cae resbala en algún problema legal alguna vez en la vida de todos los bolivianos, de todos los estantes y habitantes en el país. Hemos ido a hacer algún trámite ante un juzgado, hemos tenido alguna denuncia que nos han hecho o nosotros hemos querido presentar denuncia, pero en esos problemas cotidianos de la gente, inclusive en esos problemas, dependemos de la voluntad, incluso, como le llaman, de la coima y el aceite que a Del veces funcionario público. del funcionario Así público, es. o porque, y antiguamente era de los famosos diligencieros, y mucha gente seguramente Tramitadores. recordará que para hacer una notificación tenías que pagar hasta el taxi del que iba a hacer la notificación, tenías que invitarle hasta un platito de comida, y eso, pues, lamentablemente es y va a seguir siendo un perjuicio hasta que no haya un cambio, Hugo. Y ese cambio creo que podemos encontrarlo en este proceso eleccionario que se viene en Yo creo agosto. que es mucho más que el proceso eleccionario, Marco. Perdón que te interrumpa. Te interrumpo cada rato. Sí, Discúlpame, pero mala costumbre. es una mala costumbre que hay que cambiar en este proceso eleccionario. No, mentira. El proceso eleccionario no va a ser la base de todo. El chip del boliviano al que nos han ido acostumbrando en todas estas ocasiones, las crisis el extractivismo, este problema de la corrupción, tiene que sacarse de raíz, no solamente por un tema de elecciones. Es el bicentenario, son los 200 años de la fundación de Bolivia. Este es el momento propicio para no a erradicar a Bolivia, sino fortalecer a la Bolivia como la que nos hemos fundado, esa Bolivia unida a todos, esa Bolivia que ha ido construyéndose paso a paso, abriendo las puertas. Por cierto, esa Bolivia que ha tenido que pasar momentos y procesos históricos hasta llegar al voto universal, que algún comentarista que no lee mucho lo ha distorsionado, correcto, pero esa Bolivia donde nos hace a los más marroncitos, a los más claritos, nos hace unos solos, ¿no ve? Entonces, no es solo el proceso eleccionario, es aprovechar este bicentenario que viene con mucha emoción y con mucha fuerza en las regiones para decir, Bolivia es una,
Bolivia es diversa, sí, Bolivia tiene muchas riquezas, sí, pero es el momento de avanzar en un nuevo bicentenario, en una nueva forma de ser, ya no en el tema solamente de elecciones, ¿no? Como plantean algunos, vamos a las elecciones, cambiemos de derecha a izquierda, no, sino en un modelo de elecciones que nos debe a cambiar profundamente nuestra, ese corral en el que nos han encerrado a los bolivianos de mezquindad, de envidias, de corrupción, de tener que trabajar en muchos casos la cabeza porque no te queda otra, ¿no? Yo creo que este es el momento propicio. Este año es ese momento, o por lo menos yo tengo esa esperanza. No, sin duda alguna, Hugo, y creo que tú hablabas del chip y efectivamente tenemos que empezar a cambiar el chip de nuestra mente y primero pensar y creernos que los bolivianos tenemos la capacidad, la fortaleza, la inteligencia, la habilidad de poder ser mejores, de poder conquistar el mundo, por así decirlo. Tenemos grandes atributos como país, como bolivianos. Imagínate, Bolivia es uno de los países que exporta softwares desde la Ciudad del Alto, en Es, Cochabamba, jóvenes que tienen una gran capacidad creativa, imaginativa y de desarrollo de tecnología, que hay que explotarlo en algún momento, pero a niveles mundiales y globales podemos. Entonces, creo que esa es la dinámica que tenemos que enfocar nosotros como bolivianos, como padres, enseñarles a nuestros hijos que ellos pueden y a los hijos, y los hijos también creérselas que puedan, superarse, no quedarse en ese conformismo, ir superándose cada día más. Y eso es pues con herramientas como el uso de la tecnología, el uso de estos espacios. Hay muchos jóvenes que sí, me gusta esto. llevan sus ideas, Qué las bonito. trasladan a las redes sociales, pero usemos también las redes sociales para informarnos, para generar crítica, pero una crítica constructiva que vaya a ayudar a nuestro país. ¿Te gusta este espacio, Sí, no? Me definitivamente. gusta bastante. El fondo hace tono con mi camisita. Pero bueno, Marquitos, a mí me agrada mucho este tipo de discusión contigo. Yo creo que el siguiente tenemos que romper un poquito más el hielo. Te voy a interrumpir menos, interrumpirme Por vos favor. más, por favor. Y lo que tú dices es verdad, tenemos que cambiar bastante nuestro tono de voz, tenemos que cambiar mucho nuestra forma de relacionarnos, tenemos que educar a nuestros hijos, pero nuestros hijos también tienen que educarnos. Ha cambiado el mundo, ha cambiado y no podemos vivir atados del pasado, de las viejas glorias, como se dice, ¿no? Tenemos que pensar en soñar en nuevas glorias, en un nuevo país. Ya tenemos una cantidad de recursos y de riqueza En increíble. llegar incluso otra vez al mundial. No, no es chiste, es de verdad. Bueno, el mundial en los años 90. Se puede, se puede. Está bien, está bien. Bueno, necesitamos más diablos, Más diablos, más, pero con otra rimbas, tónica. De todo un poco, los desempolvemos. pero claro. Bueno, están ahí entrenando, creo, algunos equipos. No, pero bueno, no vamos a entrar en la discusión Sí, sí, de sí. Bolívar y el Strongest, pero sabemos quién va a ganar. Entonces, Bolívar, ¿no? Obviamente. Pero el tema de fondo es cambiar de una vez ese chip, educarnos todos, revalorizar la Bolivia que tenemos, ¿no? Tenemos una cantidad de recursos que podemos trabajar para darles valor agregado, pero además sin perder la esencia de eso, ¿no? Mira, yo en Sucre estuve, en Cajamarca, para ser exactos, sí, Cajamarca, ellos tienen producción de madera, pero además de que extraen madera, vuelven a poner plantines. Extraen madera, vuelven a poner plantines. Su gran problema es que su madera llega hasta La Paz, llega como bloque de madera, no llega con valor agregado, no llega como mueble, etcétera, ¿no? Entonces ellos necesitan darle ese valor agregado. Ahí está el chip. Sacas madera, pones plantines, le das valor agregado, es decir, lo industrializas, ¿no? Y le das valor agregado. Y de esa manera vas remontando el tema de la economía, vas ayudándote sin destruir la naturaleza, ¿correcto? ¿No? O el tema del agua. Mira, el problema del litio se está trayendo, pero problemas serios. Yo sé que 3 millones de no sé cuánto, de no sé qué, el agua llega por día o anualmente a Uyuni, y lo que se necesita son 40 millones para solventar el tema del litio. Si es que no me equivoco en las cifras, pero es una cifra terriblemente grande como para agotar el agua de Potosí entera, ¿no? Entonces, explotar el litio nos va a traer beneficio, nos va a traer mal,
Es un tema muy polémico, lo tendríamos que discutir. Tendríamos que hablar con Uyuni, no solo con Potosí. Uyuni es un municipio, tiene su propia gente, ellos piensan en su propio desarrollo, no tenemos que hablar con ellos. O sea, a lo que me voy es, tenemos una cantidad de recursos y de riquezas que tenemos que darle valor, pero sostenible y sustentable. No es nomás explotar, 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 explotar. Salar de Uyuni, en algún momento se discutía, nos da más producir, explotar la sal o vender turismo, ¿no? Hoy por hoy se ha demostrado que nos da más explotar el turismo, vender turismo, mucho más que explotar la sal. Sin embargo, necesitas más complejos de hoteles, necesitas más rutas de turismo, necesitas más conexiones con otros países, necesitas que, ojo, el comunario no te queme el hotel. Necesitas ahí entrar en paz los unos con los otros. Entonces, esa es la Bolivia que tenemos y esa es la Bolivia que debería cambiar. No solamente el carnaval del pepino, el carnaval del buri, el carnaval de alguna otra región que se pueden ofender y después me reciben con tomates o con pimientos morrones, pero no importa eso, sino el carnaval en el que estamos viviendo permanente y constante. Estamos cambiar ese chip. Nos quitemos el traje del carnaval, seamos serios, sí, obviamente sin perder la sonrisa y avancemos, ¿no? No, sin duda alguna, y tú decías bien el carnaval. El carnaval nos une a todos los bolivianos, cierto, nos une a todos los bolivianos por las danzas, las entradas folclóricas, las fiestas, la festividad, sin duda alguna, esos son encuentros importantes de la bolivianidad, pero también nos debería unir el progreso, el desarrollo, el avance, la modernidad. Tú ponías el ejemplo en Uyuni, por ejemplo, que el sector privado, la inversión privada pueda unir con los comunarios, con los diferentes sectores, y no solamente de Uyuni, de varias provincias en nuestro país que son bastante turísticos, atractivos, atractivos turísticos naturales. Por ejemplo, tenemos en el norte de La Paz bellos lugares, sin duda alguna, pero no hay inversión. ¿Por qué? Porque a veces hay comunidades también que ahí pues está introducido el factor político que no permiten estas inversiones. Entonces, tenemos que hacer también, así como en el carnaval nos unimos y no discriminamos si este es bueno, este es malo, este es morenito, este es blanquito, o este es alto, bajito, o este es del campo, de la ciudad, también debemos encontrarnos en estos espacios de desarrollo y progreso, Hugo. Bueno, lo que tú digas. A ver, eh, este carnaval, este carnaval, y ojo, no es por promocionar a ningún candidato político, pero tú sabes el gasto en el que se van a incrementar los pasajes para llegar a determinadas regiones en carnavales. Te doy un ejemplo. El costo que sale de ir de La Paz a Tarija y de Tarija a La Paz, o el costo que te va a salir de Sao Paulo a Santa Cruz, o de La Paz llegar hasta Cochabamba, el incremento en los pasajes, sin ir lejos, lo de Tarija, pero ya es una barbaridad de millonada en los pasajes. Esto tiene un problema, eso influye. Entonces, ya ponen aterrizando en el carnaval, ¿de qué manera influye el tema, el uso de las aerolíneas y del transporte, no? No, sin duda alguna. Y acá pues el claro ejemplo del monopolio y de la bronca que ha tenido la gente con los constantes problemas que ha tenido esta empresa boliviana, estratégica, entre comillas, estratégica para el gobierno, pero nada estratégica, más al contrario, un perjuicio para cientos y cientos de bolivianos y bolivianas que ven retrasados sus vuelos, que ven incrementados los costos, como tú decías, Hugo, en algunas actividades festivas, en algunos departamentos, fines de semana, un total perjuicio. No, es terrible, porque sumado a las demoras, a los cierres de vuelo, todo eso, la gente empieza a desconfiar de venir acá. Yo escuchaba la crítica del tema de Oruro y todo eso estos días que ha sido tan polémico, pero imagínate vos, si no tienes una línea aérea fuerte, vías de transporte posibles, reales, que no te produzcan los accidentes como el trágico accidente de Potosí de ayer, si tú puedes viajar con la seguridad de que no vas a perder el vuelo, de que vas a llegar, de que no es costoso, etcétera, etcétera, pues se van a fortalecer nuestras fiestas de carnavales, ¿no? Pero no solo eso, vamos a dejar de tener un carnaval en Bolivia, ese
esa visión carnavalesca de todos los días, de mala economía, de improvisación, ¿no? Entonces yo quiero dejarte con ese mensaje, ¿no? Para que a la siguiente hablemos del tema de transporte. Es muy importante el transporte, no solamente el incremento en el minibús, que ojo, señores transportistas, los tenemos en la mira, pero tenemos respuestas a ustedes. Ya ustedes ya incrementaron el precio en La Paz. El precio del pasaje se incrementó hace un tiempo atrás. Lamentablemente, ustedes no han mejorado ni el servicio, lo han empeorado en el trato, han recortado rutas, son intransigentes en muchas cosas y eso habrá que estudiarlo en el momento en el que tengamos que debatir los verdaderos ciudadanos con ustedes. Porque, ojo, una autoridad que se hace montar deja de ser autoridad. Bueno, Marcos, yo ahí me quedo. Bueno, sí, Hugo, ha sido un grato momento poder compartir contigo y con la gente que nos ve a través de las redes sociales y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo cordial para todos ustedes.